temas boa tarde a todos, boa tarde a todas. Gostaria de começar também tranquilizando nossa convidada, professora Eleonora, que está, né, nos brindando com a sua presença hoje, que não se preocupe, que esperamos com ansiedade e vamos ouvi-la com todo cuidado. E eu tenho a honra, né, e o prazer de abrir nosso ciclo internacional de seminários sobre literatura greco-latina, do Império ao Renascimento, terceiro evento organizado conjuntamente, né, pela Universidade de Buenos Aires e pela Universidade de São Paulo. Teremos 13 encontros de hoje até 14 de julho, com convidados de vários países, que abordarão temas e autores que costumeiramente não fazem parte do nosso cânone acadêmico, né? Na nossa formação acadêmica mais estrita, mas cuja importância é indiscutível, né? E que são tão relevantes para os estudos de recepção, né? Então, eu, para não atrasar o evento, agradeço a presença de todos os inscritos, aqueles que nos seguem pelo YouTube, as minhas colegas, né, minhas amigas, professora Liliana Pégolo e Cecília Ugartemendia, que idealizaram este ciclo, né? Agradeço ao audiovisual da FEFELESH, sempre nos ajudando, sempre presente, né? E lembro que os inscritos receberão certificado, né, de participação, e que todos aqueles que queiram fazer comentários ou perguntas poderão fazê-lo por escrito, e os presentes aqui na sala de Zoom também de viva voz, se assim desejarem. Então, passo a palavra às minhas colegas para que comecemos o nosso evento, agradecendo mais uma vez a todos. Obrigada. Cecilia, te la paso porque mi conexión es muy inestable. No sé, creo que no se me escuchó. Un poco. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos. Gracias, Liliana, que tiene problemas de conexión, pero también yo sé que mis palabras son las de ella también. Estamos muy agradecidas por la participación de todos ustedes en este segundo ciclo internacional de seminarios, que esta vez justamente por la repercusión que tuvimos con los ciclos anteriores y por los muchos autores que queremos abarcar, hemos extendido y ahora estamos cubriendo la literatura grecolatina desde el Imperio Romano hasta el Renacimiento. Y sin querer extenderme mucho más, para que demos comienzo rápidamente, agradeciéndoles a todos nuevamente y agradeciéndoles por la paciencia, le quiero dar la palabra a nuestra invitada de hoy, que es realmente un honor poder recibirla en este evento, es la profesora Eleonora Tola. Antes de pasarle la palabra, voy a leer una breve presentación de ella. Digo breve porque realmente es vastísima, pero solamente voy a resumir de qué se trata su carrera. Ella es licenciada en Letras por la UBA, la Universidad de Buenos Aires, doctora en Letras Clásicas por la Universidad de París-Sorbonne, y es investigadora del CONICET y profesora titular regular de Lengua y Cultura Latinas en la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene a su cargo la dirección de diversos becarios, doctorandos en el país y en el exterior, y es autora de 2 libros sobre Ovidio, uno sobre Séneca, y de numerosos artículos científicos publicados en revistas, colecciones y libros internacionales. Su investigación versa principalmente sobre aspectos sociopoéticos y estilísticos de la poesía latina de época augustal, neroniana y Flavia. Resumí un poco, Leonora, tu Perfecto, suficiente, suficiente. Te paso la palabra, nos va a hablar sobre Lucano. ¿Podés, por favor, presentar vos? Bueno. Y todo, y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, no, ante todo, bueno, mil disculpas a todos, a las organizadoras y a todos los que están conectados por este problema técnico que tuve y que, bueno, demoró la puntualidad del evento, digamos, por mi causa sin quererlo, ¿no? Contra mi voluntad. Entonces yo estoy muy contenta por esta invitación, quería
agradecerles a Liliana, a Cecilia, a Helen. Es un gusto enorme para mí ser parte de este proyecto, de esta iniciativa internacional tan prometedora y tan estimulante. Así que bueno, yo les agradezco mucho la invitación y bueno, más allá de estas cuestiones técnicas, espero que ahora pueda escucharse bien. También me alegra que hayan ampliado un poco la cronología, digamos, de los autores incluidos, así puede participar Lucano también. Y bueno, les quería comentar simplemente que lo que voy a exponer yo hoy es, digamos, el resultado parcial de una serie de investigaciones que vengo realizando sobre este autor, y que presenté en diciembre del año pasado en un coloquio lucaniano en la Universidad de Palermo, organizado por los profesores Alfredo Casamento y Luciano Landolfi. Entonces, esto que voy a exponer, que se relaciona con esos temas, va a ser publicado luego a lo largo de este año, así que bueno, después se va a poder disponer, digamos, de lo que sería una versión más completa y escrita. Entonces, dicho esto, voy directamente ya a lo mío, traté de hacerlo lo más breve posible para que sea lo más ameno posible. Mi propuesta para inaugurar este ciclo de seminarios internacionales es Ac iter est bellis, coordenadas geopoéticas en la Farsalia de Lucano. El estudio de las diversas expresiones del paisaje en la Farsalia de Lucano presupone una reflexión sobre el espacio y sus variadas implicancias físico-simbólicas en el poema, esto en el marco del spatial turn de los últimos años, sobre todo, digamos, en la literatura romana, porque ya había comenzado antes en la literatura griega. En efecto, se trata la Farsalia de un texto intensamente geográfico, cuyas acciones se organizan en torno a una dinámica de avances y retrocesos respecto de ámbitos reales o metafóricos en mayor o menor medida. De un modo general, la geografía de Lucano ha recibido gran atención por parte de la crítica. Junto a los enfoques más tradicionales sobre las fuentes geográficas en relación con las fuentes históricas de la Farsalia, surgieron también estudios orientados a identificar ciertas aparentes inconsistencias topográficas del texto. Más recientemente, se ha hecho hincapié en el paisaje y en cuestiones geopolíticas del poema lucaniano. En particular, los cuerpos de agua que dominan la narración se han leído en tanto coordenadas de una guerra que problematiza los límites y cataliza así una poética basada en la tensión, los cuales traducen una concepción de definición y demolición global. Dichos movimientos se plasman en una serie de tópicos recurrentes del texto que refieren no solo a la presentación de la guerra, sino también a sus efectos en los cuerpos humanos y en la naturaleza. En este sentido, el concepto de geopoética resulta especialmente productivo para explorar las intersecciones entre la dimensión geográfica y las connotaciones ético-políticas del relato, y para desentrañar a partir de ello cómo inciden esas intersecciones en la poética lucaniana de la lucha fratricida. Más aún, si la geopoética representa, en términos de White, 1992, la unión más acabada entre geografía y poesía, la configuración del paisaje en la Farsalia permite arrojar luz sobre la ya reconocida transgresión de límites que implica el nefas o sacrilegio civil. En efecto, el poema pone en escena diversas transgresiones físicas, legales, éticas y genéricas a raíz de una violación de límites que funciona hacia dentro de la comunidad y hacia los presupuestos de su tradición literaria. Ahora bien, la matriz primaria de esas transgresiones es de orden espacial,
puesto que las desencadena un espacio concreto, el Rubicón. Este río se instaura como un paisaje que opera un pasaje hacia la esfera de la ilegalidad sociopolítica, de modo que la subversión que se produce en él por parte de César en el libro 1, a partir del verso 183, engloba y anuncia programáticamente los trastrocamientos que despliegan los episodios subsiguientes del texto. Antes que nada, y antes de seguir, voy a compartir para que ustedes ya puedan ver acá los ejemplos que puedan ir siguiendo. Yo solamente voy a leer la traducción, pero para que ustedes lo puedan seguir. A ver, ahí está. Bien. A ver si se está cargando. Ahí está. Díganme ustedes si se carga la pantalla. Todavía no. Todavía no. Acá la tengo. Bueno. Está lento, pero aparentemente se estaría cargando. A ver. Parece que... A ver. ¿Querés que te lo pase, Cecilia, y lo compartís vos? Dale, dale, pásame. Porque no entiendo qué ocurre ahora con esto. A ver si tengo bien. Ahí está. Ahí está. Ahí te lo mandé recién. Ok, ya me fijo. Uh-huh. ¿Por dónde lo mandaste, Leonora? ¿Por mail? Perdón. Sí, por mail a tus 2 mails. Ah. Si no, no llegan. Yo lo intento, pero ni siquiera me aparece acá. Quizás van llegando lentamente. Así que apenas lleguen Claro. yo los pongo, ¿sí? Perfecto. Bueno. Entonces ahí voy a salir de esto y para no interrumpir. Entonces, lo que decía es que este río se instaura como un paisaje que opera un pasaje hacia la esfera de la ilegalidad sociopolítica, de modo que la subversión que se produce en él por parte de César en el libro 1 engloba y anuncia programáticamente los trastrocamientos que despliegan los episodios subsiguientes del texto. Abordaremos los rasgos y la funcionalidad estilística de esa matriz geopoética en la narrativa de Lucano.
nos centraremos en la espacialización del furor civil a través de la idea de un limes, de un límite geográfico y político, y en el desplazamiento de ese limes hacia el horizonte conceptual de la guerra intestina. Como veremos, en términos narrativos, el paisaje liminal del Rubicón organiza internamente el relato del Kwilu Nefas mediante una dinámica doblemente proléptica y analéptica. La Farsalia delimita físicamente el sacrilegio colectivo desde sus mismos bordes narrativos. De hecho, el pasaje del Rubicón representa, por un lado, el comienzo del relato después de una extensa introducción del poeta en el libro 1, hasta el verso 182. Por otro lado, opera el pasaje de César desde el plano indefinido de la historia hacia el de la acción. Desde el punto de vista narrativo, el avance de César se produce en dos tiempos. Justo. Ahí está. Gracias, Cecilia. Entonces, desde el punto de vista narrativo, el avance de César se produce en dos tiempos. Tras una breve presentación del espacio, es en el ejemplo número 1, un poquito más arriba. Yo voy a leer simplemente las traducciones, pero les propongo a ustedes el texto para que lo sigan directamente. Entonces, tras esta breve presentación, cuando se dice, cuando llegaron junto a las aguas del pequeño Rubicón, el texto parece mostrar el pasaje de César y los suyos, como pueden ver en el ejemplo número 2, donde se dice, entonces puso fin a las demoras de la guerra, César, se entiende, y condujo rápidamente las enseñas a través del río hinchado, tumidumque per amnem. No obstante, ese pasaje es puesto en duda poco después, dado que Lucano intercala una nueva descripción que desemboca en un segundo y definitivo cruce del río, el cual además desvía la atención desde César hacia la imagen de una transgresión colectiva, como pueden ver también en el ejemplo 3, en donde se dice, primero los corceles se enfrentan transversalmente a la corriente para aguantar el empuje de las aguas, o las aguas. La secuencialidad del episodio le permite a Lucano hacer hincapié en la emoción de la ira que mueve a César a través del símil con el león que le sigue al primer pasaje, no lo cito pero simplemente lo menciono, y espacializar la violación de las normas sociopolíticas a través de un sistema de señales textuales que inscriben en la descriptio del paisaje del Rubicón una serie de rasgos geográficos y jurídicos de esa transgresión. Voy a mi ejemplo 4 para leer la traducción. Ya César en su marcha había atravesado los Alpes helados y había concebido en su ánimo grandes levantamientos y la guerra futura. Cuando llegaron junto a las aguas del pequeño Rubicón, al jefe le pareció que la imagen enorme de la patria temblorosa, brillante en medio de la oscuridad de la noche, con muestras de gran aflicción en el rostro, dejando flotar canos mechones desde su frente coronada de torres, con la cabellera en desorden y los brazos desnudos, se detenía junto a él y le decía las siguientes palabras entrecortadas por sollozos. ¿A dónde más se dirigen? ¿A dónde llevan mis enseñas, soldados? Si vienen conforme a derecho, si como ciudadanos, hasta acá les es lícito. Uc usque licet. La llegada al río deja al descubierto la desmesura del personaje, tanto a partir de la insistencia en la rapidez de su cruce previo de los Alpes, ese curso, como en la magnitud con la que se concibe la guerra futura. Por un lado, esa magnitud contrasta con la caracterización de la pequeñez del Rubicón, definido como parvus. Por el otro, da lugar a una analogía entre la actitud de César y la subsiguiente personificación de la patria, a través de la repetición del mismo adjetivo en posición inicial de verso, como pueden ver, ingentisque motus, ingens imago. Más aún, la arquitectura fónica del relato fusiona a César con Roma, esto lo ven simplemente marcado ahí, al presentar la apariencia física de la patria como una mujer de luto,
Caesarie, Láquera, Laquertis. Ahí ven la fusión fonolingüística. Dicho entrelazamiento sonoro y conceptual adquiere una función proléctica en el texto, por cuanto el motivo de la laceración física que encarna la figura de Roma prefigura el motivo de la mutilación de los cuerpos de los soldados en el campo de batalla. En este sentido, la coordenada temporal de la escena, per obscuram noctem, desdibuja la luminosidad de Roma, presentada como clara, al punto que dicho atributo, clara, aparentemente positivo, se integra en el módulo de resonancias César, laceración, cuerpo, Caesarie, Láquera, Laquertis, clara. Los contrastes que surgen de las dimensiones y del cromatismo de la escena anuncian además otras contraposiciones de orden espacial y jurídico, dado que Lucano vincula el concepto de civis, de ciudadano, con el límite infranqueable que impone Roma. La acumulación de marcas locativas que aluden a ese límite en el mismo texto, fíjense, quo ultra quo, culmina en la explicitación ético-política que traduce el verbo licet del verso 192 que pueden ver allí. Desde el punto de vista de la cronología del relato, la localización de cabeza de la decapitación de Pompeyo. Ustedes tienen la referencia a la derecha en ese mismo pasaje 4, a la luz del valor paradójico que asumirá la idea de caput mundi en el libro 2, primero asociado a la derrota de Roma por los samnitas y luego al asedio de Brindisi por parte de César. Lejos de corresponderse con su representación augustal, Roma deviene en Lucano la encarnación de una autodestrucción conjunta y habilita así, desde el punto de vista ideológico, la problematización de su centralidad. Tanto es así que su caracterización lucaniana como clara per obscuram voltum maestissima noctem deconstruye veladamente la mirada virgiliana del descenso a la oscuridad en pos de la etiología de la grandeza. Tienen la referencia en el mismo ejemplo 4 a la derecha. La imago de la urbs en Lucano se reduce más bien a una memoria colectiva que César aniquila al cruzar el límite geográfico y cultural de la legalidad, pero que luego replicarán, bajo distintas formas, todos los actores de la guerra civil. Ahora bien, la segunda presentación del Rubicón en el libro 1 traslada al ámbito geográfico el primer límite jurídico impuesto por la patria y de ese modo amplía las transgresiones que desencadena César una vez que decide violar ese límite. Leo entonces el pasaje número 5. El purpúreo Rubicón baja de una fuente modesta y es impulsado hacia adelante por escasas aguas cuando abraza el ardiente verano, y serpentea en lo profundo de los valles y, como frontera precisa Quertus Limes, separa los campos de los galos de los colonos ausonios. Si los Alpes que había atravesado rápidamente representaban el límite geológico de la península itálica, el Rubicón constituye, ante todo, el límite político que separa la Galia de Italia, ese Quertus Limes. Más allá de la insistencia en este rasgo espacial, el texto construye diversas capas de sentido a la luz del resto del poema. Se trata, pues, de un paisaje cuyos elementos se inscriben aparentemente en la matriz propia de un locus amoenus, a partir de la idea de una fons, parvis undis, aestas, valles, etc. Sin embargo, bajo esa superficie codificada, ya se encuentra latente la masacre que se llevaría a cabo entre ambas facciones a lo largo de la Farsalia, según deja entrever la paronomasia parcial entre ese límite, del ejemplo número 5, ese limes, y la frontera jurídica que había marcado la imagen de Roma, licet, a través del verbo licet. En primer lugar, la presentación del Rubicón en el pasaje del libro 1 añade ambivalencias a través de la alusión a su origen. La idea de pequeñez del río, parvus, que retoma el adjetivo módico, destacado entre las cesuras del verso,
refiere al contenido de la descriptio en su acepción de modesto, es decir, un río modesto con escasas aguas. Sin embargo, instaura al mismo tiempo una paradoja con la desmesura previa y posterior de César, a la luz de la etimología que entrelaza al adjetivo justamente modicus con la noción de límite o norma, es decir, el término modus, es decir, aquello que infringe César en el acto mismo de su pasaje. Tal pasaje funciona también como una inflexión temporal en la desmesura del personaje, ya que a partir de allí César remitirá cada una de sus acciones a lo largo del poema a esa matriz de transgresión. En este sentido, el personaje advierte en el libro 2 que nada lo detendrá, dice el texto, post Rubiconis aquas, después de las aguas del Rubicón. De un modo similar, durante arenga a sus soldados en la espacialización cesariana de la transgresión se desplaza hacia el momento de la batalla a través del recuerdo del pasaje del Rubicón. Los remito al ejemplo número 6, simplemente para que observen en el texto esta idea de relato retrospectivo, es decir, dentro de la narrativa, mini recuerdo, y el uso de los deícticos en ese ejemplo número 6, que están marcados en negrita, para indicar justamente la espacialización de estas transgresiones de este nefas civil. En segundo lugar, el cromatismo de la escena desborda el plano meramente descriptivo del relato para integrarse al entramado material y simbólico de la narrativa lucaniana de la guerra civil. Más exactamente, el Rubicón es presentado como Puniceus, esto lo pueden ver en el ejemplo 5, más arriba, color rojizo ya relacionado con el nombre del río en los escolios del poema. Lo ven ahí, Puniceus, Rubicón. Y por otro lado, este adjetivo Puniceus es la única ocurrencia en el poema. Esta relación paretimológica funciona hacia atrás en la memoria del lector como una velada analogía entre César y Aníbal, el cartaginés, obviamente, que el poema desarrolla extensamente, pero al mismo tiempo anuncia programáticamente el baño de sangre romana, según señalar allá el escolio de los Commenta Verniensia ad 1.189, respecto de la aparición de la imagen de Roma y de las futuras consecuencias de la acción de César. Esto lo tienen en el ejemplo número 5 a la derecha, y tienen el lugar de los Commenta Verniensia, donde justamente se dice erubesque Caesar, es decir, se utiliza el mismo campo semántico del color rojo. Por último, el tipo de movimiento de este curso de agua, esto lo ven en el número 5 también, dice serpit, como les leí antes, el río serpentea, sugiere también prolépticamente la transgresión de límites entre la vida y la muerte que provocará de manera emblemática la necromancia de Ericto en Tesalia en el libro 6, y luego la violación de los límites físicos a partir del ataque de las serpientes a los soldados de Catón en el libro 9, el famoso ataque de todas las serpientes. Tales interferencias en la presentación del Rubicón cuestionan entonces su función de certus limes dentro del poema, en la medida en que esa caracterización incluye anticipadamente la subsiguiente confusión de esferas o categorías. De hecho, como señalamos antes, el proceso de espacialización geográfica y política a partir del río es de por sí paradójico, dado que el desborde de límites sagrados y familiares que afecta a los actores de la violencia civil genera una mezcla que el texto multiplica y declina de varios modos. El sacrilegio fratricida no solo transforma a sus protagonistas, sino que incide también en la naturaleza. Cambia sus paisajes habituales al llenar ríos con cuerpos destrozados, al crear en la tierra nuevos ríos de sangre, e incluso al convertir a los soldados en meras corrientes de vísceras, de entrañas. En este sentido, en el marco de la masacre de las serpientes en Libia, en el libro 9 que les comentaba antes, resulta significativo el caso del soldado Tulo, puesto que su muerte a causa de la mordida de una serpiente hemorroide se constituye como una
expansión de las señales implícitas en la transgresión primaria de César. Lucano logra así un efecto de amplificatio del pasaje programático del Rubicón, cuyo color rojizo, puniceus, impregna el relato del Nefas bajo la forma de un exceso de sangre derramada. Y acá del ejemplo número 7 que tienen ahí marcado desde el punto de vista textual. Entonces se dice respecto de Tulo: así todos sus miembros despidieron al mismo tiempo un veneno rojo vivo en lugar de sangre. Las lágrimas eran sangre. La sangre fluye abundante de todos los poros que el líquido conoce. La boca y las narices dilatadas desbordan. El sudor se enrojece. Todos los miembros dejan fluir la sangre desde las venas llenas. Todo el cuerpo es una herida. Totum est pro vulnere corpus. Perdón. Ahí me fui. Bien. Entonces, Lucano explota el efecto anticoagulante de la etimología de la serpiente, la etimología griega, para subrayar la imagen de una disolución física. Más aún, esta se narra en términos geográficos, lo tienen marcado ahí, los verbos manat, redundant, fluunt, venis, que resaltan distintos matices de la coloración de la sangre, rutilum, rubet, sanguis, cruor. La ruptura de los límites del cuerpo es replicada a su vez por un entrecruzamiento fónico que desdibuja la frontera entre las palabras, esto lo tienen marcado en el mismo texto, para configurar una suerte de hipertrofia cromática sobre el color rojo que transgrede el espacio mismo del cuerpo, dado que todo está en lugar de otra cosa. Un veneno rojo vivo aparece en lugar de la sangre, las lágrimas son sangre, y en lugar de una herida hay un cuerpo, totum est pro vulnere corpus, en una extraña lectura de la paradoja ovidiana de Narciso en Metamorfosis 3, cuya transformación, como sabemos, aniquila el cuerpo del personaje para dar lugar a la flor que contiene su historia de falsas apariencias. Esto simplemente les recuerdo en el punto 8a y 8b, el sintagma croceum pro corpore florem, y todo el pasaje siguiente respecto de la idea de falsas apariencias. Si en la trama de la Farsalia el Rubicón marca entonces un límite político certero, su caracterización contiene ciertas apariencias engañosas. El lector las desenmascarará progresivamente a lo largo del poema, del mismo modo en que irá desentrañando las acciones de los falsos héroes de la guerra civil, pensemos en Esceva, en Bultello, etc. La descriptio del paisaje que transgrede César muestra así la imagen de un límite cuyos contornos disuelve el nefas civil, ya sea en el plano de los cuerpos, como es el caso del libro 9, ya sea en el del relato marcial, libro 7, ya sea en el plano geográfico, como en las inundaciones del libro 4 o en la digresio sobre Egipto en el 10, ya sea en el plano cósmico, como en la emblemática inversión del curso de Titán en el incipit del libro 7. El Rubicón se configura como una matriz proléptica del poema al representar una frontera sociopolítica cuya transgresión produce una sucesión de disoluciones en la Farsalia. El pasaje de César por sobre ese paisaje prohibido constituye justamente el punto de inflexión de la paradoja de las armas fraterna, dado que, al quebrar ese límite cargado de sentido, el personaje desencadena un proceso de desintegración tan global y desmedido como sus propias ambiciones personales. Desde esta óptica, una vez que en el libro 1 César decide ignorar las advertencias de la imagen de la patria tras unos instantes de indecisión, la frase conclusiva de su invocación a una serie de deidades romanas y a la misma Roma sella el alcance paradójico de su empresa. Acá no lo pueden ver ahí, así leo la traducción y lo van siguiendo. Es el 9, un poquito más, ahí estamos.
Entonces, después de la invocación se dice, oh Roma, que equivales a una divinidad suprema, favorece mi empresa. No te persigo con armas furiosas, heme aquí César, vencedor en tierra y mar, soldado tuyo en cualquier lugar, también ahora con tal de que me sea lícito. Aquel será culpable, aquel que me convierta en tu enemigo. La fórmula Faue Coeptis anuncia en el pasaje una serie de trastrocamientos que ya deja entrever su uso en este contexto. Por un lado, Lucano retoma el léxico propio de las plegarias de fundación de ciudades para narrar, por el contrario, su destrucción. Posteriormente, en el libro 8, el poeta le atribuye esa misma fórmula a Pompeyo, cuando propone fallidamente la utilización de los partos como aliados contra César. La referencia está a la derecha en este mismo ejemplo 9. La simetría inversa, que incluye a César primero y luego a Pompeyo a través de esta fórmula Faue Coeptis, deja entrever que, más allá de la animosidad de las dos facciones, la guerra intestina implica, por sobre todo, la destrucción de la República. Es a la luz de este horizonte conceptual que el lector de Lucano decodifica el verdadero sentido de las palabras de César. Este le niega a la aparición de Roma acercarse a ella con armas furiosas, dice non furialibus armis, pero su pasaje del Rubicón conlleva justamente el comienzo narrativo del furor civil. Por otro lado, la invocación de César retoma el mismo verbo liceat, de este ejemplo 9, que había utilizado la imagen de la urbs para marcar en el espacio el límite político en el ejemplo 4. ¿Se acuerdan? Si quieren llegar hasta acá como ciudadanos, les es lícito, pero ya a partir de ahí no. No escapan a la ironía lucaniana la proximidad del adverbio modo en este pasaje 9, que evoca el campo semántico de la pequeñez y el juego sobre la idea de mesura a través de la presentación del Rubicón como módico modus, ni la simetría vertical entre los términos miles y ostem, que prefiguran justamente la ruptura de límites conceptuales soldado-enemigo que pone en juego la lucha intestina, soldado romano-enemigo. Si la Farsalia es, en definitiva, una exploración de los límites del poder, lo cierto es que su cuestionamiento permanente a través de las paradojas inherentes a las acciones de sus personajes no están tanto al servicio de dicotomías estrictas, César versus Pompeyo, sino de las contradicciones propias de la lógica deconstruccionista del poema. De motivo naturalista a motivo poético-simbólico, el Rubicón señaliza un íter, un camino, en el proyecto estético e ideológico de Lucano. Este funciona doblemente hacia el pasado de la memoria romana y hacia las subsiguientes ambigüedades y multiplicidades de la narración. Así, una vez que César invade Rímini, en el mismo libro 1, los habitantes de esa ciudad lamentan ser las primeras víctimas de la guerra. Esto lo ven ahí en el ejemplo 10, la expresión con la que cierran su lamento, donde dicen que ellos están, ahí pueden ir siguiendo un poco el texto, que ellos están primeros ante todos los ataques hacia Roma. Entonces, la expresión con la que cierran su lamento es particularmente esclarecedora al respecto, porque terminan diciendo ad iter est bellis, la guerra pasa por acá, es decir, por nuestra ciudad. El íter de la guerra es el camino del texto, que ya subyace de manera latente en otra de las acepciones menos comunes del término limes, entendido como camino, con la cual el poema presenta el espacio geográfico político del Rubicón. Ahora bien, ese recorrido singular que delinea la epopeya épico-histórica de Lucano parece echar luz sobre la invocación misma de César a Roma al pedirle que favorezca paradójicamente la cadena de subversiones que está a punto de inaugurar con su pasaje. La fórmula Faue Coeptis superpone, pues, un entramado de alusiones metapoéticas de época augustal que produce un doble efecto en el texto. No solo permite posicionar el gesto sacrílego de César en la narración, sino también la posición autorial de Lucano,
quien se ubica subversivamente frente a su tradición literaria. En este sentido, el pasaje programático de César en el comienzo del poema encarna en el plano sociopolítico la operación lucaniana de transgresión de límites y la apelación a un lector secundario capaz de decodificar y, por qué no, favorecer un camino literario inédito. A través del paisaje del Rubicón, la Farsalia exhibe, por un lado, la concepción antigua de un espacio odológico, es decir, creado por acciones humanas y concebido en términos de viaje o itinerario, por oposición a lo que sería un espacio cartográfico. Por otro lado, deja también al descubierto las coordenadas geopoéticas de un espacio que, inscripto en las potencialidades de la exploración literaria y del ars dicendi, representa y construye un terreno fecundo de disputa ideológica. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y no conseguía dejar de compartir. Bueno, muchísimas gracias, Eleonora. De nuevo, te agradezco muchísimo por haber aceptado abrir este segundo ciclo con esta excelente presentación. Ahora, obviamente, los dejamos a ustedes con sus preguntas, comentarios, observaciones. ¿Sí? Están todos invitados, por favor, a participar. Para hacerlo, pueden, si quieren, escribir en el chat, si quieren también levantar la mano y les paso la palabra, como ustedes prefieran, no hay ningún problema. Liliana, sí, por favor. Espero que se me escuche bien porque hoy estaba con bastantes problemas de conexión. Yo creo que, bueno, más allá de lo excelente y de la novedad de este trabajo, de esta geopoética, ¿no? Me parece que esto es algo que tenemos que seguir profundizando y que abre nuestras cabezas hacia otras maneras de percibir los textos, ¿no? Pero creo que siendo haber elegido Lucano, haber elegido Eleonora para el inicio de este ciclo que pone el acento en la literatura imperial, en primer lugar, para seguir un largo camino hasta el Renacimiento, que es nuestra propuesta, me parece que esto que dejó traslucir Eleonora a través de los ejemplos, sobre este exceso de derramamiento de sangre, este exceso en cuanto a la mostración de cuerpos masacrados, mutilados, abre el camino para marcar lo que va a ser la sintaxis y la imaginería de la literatura imperial y lo que podremos encontrar en muchos de los textos tardoantiguos. Bueno, es simplemente un comentario como para darle la palabra a Eleonora y ver si ella coincide de alguna manera en esto, bueno, teniendo en cuenta las cosas que yo he leído de ella con respecto a Séneca, por ejemplo, u otros textos referidos a Lucano, ¿no? Muchas gracias, muy buen aporte para comenzar el debate, digamos, o comentar un poco esto. Efectivamente, creo que, digamos, esta idea de geopoética resulta particularmente interesante para rastrearla en lo que sería la factura, la hechura, digamos, textual, como puede ser la sintaxis. De hecho, Lucano, digamos, ha sido definido, aunque sea anacrónicamente, pero es ilustrativo, como un escritor, digamos, de una sintaxis barroca, de un tipo de escritura barroca, que por supuesto se inscribe también dentro de lo que sería la poética senecana, digamos, bajo Nerón, y con todo este contexto sociopolítico de producción bastante complejo, y me parece que sí, que justamente Lucano y su narrativa, como vos decís, del exceso, en todos los planos del texto, desde el contenido mismo hacia, digamos, la configuración estilística, el imaginario, etcétera,
se construye como un punto de inflexión para todo lo que va a venir después, bueno, particularmente incluso antes de la literatura tardoantigua, para lo que va a ser la épica del periodo Flavio. Pensemos en la Tebaida de Estacio, que si bien va a tener un tipo de epopeya mitológica, va a ser una epopeya mitológica que retoma el tópico de la lucha fratricida y que de este modo, digamos, va a dialogar con Lucano, o va a volver, por supuesto, a Virgilio y a toda la épica previa, pero a partir de este punto de inflexión que va a marcar sin duda el discurso épico histórico de Lucano. Y en ese sentido yo creo que Lucano va a ser un autor fundamental, como dijo Liri, para el tardo antiguo, porque va a ser también a través de él que después los autores posteriores incluso van a volver a Virgilio y también a Ovidio, es decir, Ovidio como un gran antecedente de esta literatura neroniana y Flavia. Y tal vez, digamos, mucho más de lo que podría pensarse o de lo que fue estudiado más tradicionalmente, de la relación entre, por ejemplo, Lucano y Virgilio como el anti-Virgilio. Más bien, si lo pensamos desde una perspectiva más actual y más moderna, digamos, en los estudios críticos, de pensar que la Farsalia lo que hace es explotar las ambigüedades que ya estaban latentes en la Eneida de Virgilio, creo que eso es lo que, digamos, construye a este texto de Lucano justamente como una bisagra, como un punto de inflexión, que más allá que después, digamos, va a tener una fortuna muy particular, la Farsalia, sin duda va a funcionar como hipotexto, aunque más no sea desde el punto de vista de la sintaxis o bien del imaginario, de toda una serie de textos y de obras literarias posteriores, incluso como señalaba Lili, ya llegando a autores del tardo antiguo. Así que me parece que es muy importante retomar a Lucano en ese sentido, como volver a proporcionarle este lugar de bisagra, este lugar de punto de inflexión, a partir del cual podemos releer incluso los autores de época clásica, los autores previos y los autores posteriores también. Gracias, Eli. No, a vos. No sé si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, hacer algún aporte. Como les decía, esto se inscribió en un coloquio muy interesante de lucanianos en Italia. Fue, perfecto, acá tenemos a muchos aportes o a muchos comentarios. Sí, Pedro. Hola. Yo no lo escucho. Ahora sí. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Un gusto. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Leonora. Muchas gracias por tu ponencia. A mí me ha gustado mucho tu ponencia porque particularmente he estudiado los ríos en la literatura latina, especialmente el Danubio en Ovidio y ahora un poco con los tropos retóricos en Plinio, el joven. Y bueno, me ha gustado mucho y me ha hecho pensar en muchas cosas, pero lo que me gustaría de preguntar ahora es si la situación del Rubicón con un río Parvo, un río pequeño, en el comienzo, en el inicio de la épica lucaniana, no tiene algo de implicación, por así decir, del género épico en Lucano, como diciendo que la época lucaniana será un poco menos grande o un poco menos épica en relación a Virgilio o a Ovidio, porque se empieza con un río menor. Estaba pensando en la Eneida, en las Metamorfosis, y no me acuerdo del Rubicón constar
En las Metamorfosis hay un enorme catálogo de ríos en libro 3. Sí. Y hay muchos ríos, pero no el Rubicón. Todos los ríos en Ovidio y en Virgilio son ríos de grande magnitud, son ríos decorosos al épico, son ríos con mucho volumen de agua y peligros, y etc. Pero el Rubicón es un río pequeño y Lucano hace cuestión de resaltar que se trata de un río pequeño. No sé si fui claro, perdón por mi Sí, castellano. perfectamente, perfectamente. Muchas gracias, Pedro. La verdad que es muy interesante tu aporte, tu comentario, porque justamente, bueno, hay quienes han estudiado en particular esto que decía de los cuerpos de agua, o sea, los ríos en la Farsalia, particularmente Christine Valde en un volumen colectivo, y ella detectó aproximadamente 90 ríos en Lucano, 65 en Virgilio y 60 en Ovidio. Esto con respecto a la importancia, digamos, de esto del texto intensamente geográfico y de la geopoética. Es decir, que hay un interés, digamos, en presentar estos ríos como parte de esta épica histórica. Respecto de la mención de Parvus, habría que tal vez pensarlo un poco, porque Lucano tiene un discurso muy complejo y muy estratificado en cuanto a sus capas de sentido y a sus guiños respecto de los géneros literarios, ¿no es cierto? Porque si uno lee la Farsalia, o sea, a la luz de todo el poema, daría la sensación de que esta idea de Parvus, porque de hecho fíjense que hoy en día el Rubicón es una corriente de agua que no se conoce mucho, solo se sabe que desembocaba en el Adriático, cerca de Rímini, por ahí, pero que, bueno, es una fuente de agua, un río pequeño. Parecería que en este comienzo más bien tiene una función antitética, es decir, contrastar lo que va a ser la pequeñez de un espacio geográfico con la magnitud de lo que va a ser el sacrilegio de César al atravesar justamente ese pequeño espacio, pero cargado de notaciones, digamos, políticas. Cuestión de lo que vos mencionas muy bien, el adjetivo parvus, por supuesto, no puede escapar a una reflexión acerca de la misma definición antigua de los géneros literarios, esta idea de algo mayor es la épica o la tragedia, mientras que el parvus, o pensemos en la elegía como un género Lewis, son géneros más pequeños o más modestos, como vos decís. Ahora, a mí me parece que también, vuelvo a decir, desde una lectura más contextual, digamos, de toda la Farsalia, puede haber un guiño o un juego para decir que la épica histórica de Lucano no es que sea más pequeña que la de Virgilio, es decir, por ahí nos tendríamos que correr un poco de esta cuestión más propia que instaló Narducci, esto de Lucano como el anti-Virgilio, y entonces a partir de ahí leerlo por antífrasis, sino que yo creo que está aludiendo a que después vamos a ver a lo largo de la Farsalia, uno ve que en realidad hay interferencias, sí, por ejemplo, del género elegíaco. Curiosamente, dentro de esta épica histórica que tiene partes hasta trágicas, podría ser, digamos, una epopeya trágica o con ciertos ingredientes trágicos, curiosamente, en muchos pasajes, la figura de César es construida en términos elegíacos. Entonces, yo creo que ahí puede haber una alusión, digamos, al discurso elegíaco, pero cómo se inscribe el discurso elegíaco en la epopeya histórica, que lo que hace es deconstruir no solamente la épica tradicional, sino también, en definitiva, preguntarse, bueno, ¿cuáles son los límites también de la elegía de asunto erótico, cuando de repente César es caracterizado llorando, por ejemplo, cuando le traen la cabeza de Pompeyo, que César llora y hace fueran de amante amada, es decir, me
a la luz justamente de todo este universo lucaniano de la guerra civil. Pensarlo tal vez así, en ese sentido. Y por supuesto esta idea de emulatio con la épica previa y con Ovidio siempre va a estar funcionando, pero yo creo que la idea de pequeñez en particular apunta a decir, bueno, por un lado está este río prácticamente insignificante, pero con tanta carga simbólica, y toda esta desmesura que va a provocar César, porque de hecho, si vos pensás después cómo se manifiesta el agua en la Farsalia de Lucano, los otros ríos, en muchos de los casos, si no la mayoría, aparecen como corrientes de agua desmesuradas y se hace hincapié, por ejemplo, en las inundaciones. Hay como un exceso de agua, es decir, esta idea de pequeñez que inaugura el Rubicón, paradójicamente después se convierte en corrientes de agua que inundan todo, que se llevan a todos los soldados. Entonces creo que uno lo puede leer justamente sí, como un indicio hacia afuera del poema, pero para problematizar los antecedentes literarios y los discursos genéricos, pero también hacia adentro del texto, hacia la propia construcción de esta poética paradójica, en la que en definitiva uno dice, bueno, no es ni pompeyano ni cesariano. Bueno, del mismo modo, hay ríos grandes y ríos pequeños, hay inundaciones y frente a eso hay sequías terribles, hay hambrunas y hay inundación. Entonces, más bien con toda esta idea paradójica que es como una matriz propiamente lucaniana. Muy interesante. Muchas gracias, Pedro. Me interesa eso de los ríos en Ovidio también. Gracias, gracias tú. Si respondió más o menos a tu pregunta, bien. Sí, perfecto, gracias. Gracias a vos. ¿Tenemos tiempo todavía más para alguna pregunta, algún comentario? Si a alguien le gustaría... ¿Puedo? Claro, por favor, Elaine. Eleonora, muchas gracias por tu brillante ponencia, muy interesante. Y me ha llamado la atención precisamente esta habla tuya de lo pequeño del río en contraste con lo grandioso y lo grande que fue esta nefas de cruzarlo. Me lo imaginé casi cinematográficamente y pensé en algo casi ridículo, que es un gesto de un hombre tan grandioso haciendo algo tan pequeño, pero con tanta carga simbólica. Y me viene a la cabeza que tal vez eso sea también, además de geográfico, para añadir un significado de pecado, de que lo que él estaba haciendo no era brillante o heroico en términos de una res gestae, sino porque estaba yendo en contra los Mos Maiorum, Fides, es decir, que el acto en sí mismo no fue nada extraordinario, pero lo que él hizo fue romper con algo a que no se podría tocar o algo así. Muchas gracias, Helen. Ese contraste, digo, sí. que quedó tan claro en tu ponencia. Exacto, sí, muchas gracias. Sí, yo creo que va en el sentido un poco de la idea del pequeño Rubicón. Primero dice parvus, utiliza ese adjetivo, y cuando aparece la imagen de la patria, justamente es ingens, la patria como que es, digamos, aquello que César está transgrediendo. Entonces ahí claramente hay un contraste
para señalar ese alcance simbólico de que lo está poniendo a César en contra de todo el Senado, con, digamos, ese cruce, digamos, en contra de la propia patria, y a mí me parece que sí, que eso tiene que ver justamente con esta idea de resaltar el nefas, resaltar ese sacrilegio, teniendo en cuenta además esto desde lo que sería la misma poética lucaniana, que contrariamente a la épica más tradicional, me refiero sobre todo a la romana augustal, la épica de Virgilio, la Farsalia es una épica sin héroes. Ahí ya hay una deconstrucción muy importante, es decir, en realidad César tampoco es presentado como un héroe. Uno podría decir, bueno, ¿quién es el héroe? ¿Quién es el personaje? En realidad, nadie, o sea, no habría ningún tipo de héroe. Entonces, en este momento del comienzo se focaliza esta imagen de César como el hacedor, digamos, del nefas, como el que comienza la transgresión. Pero a lo largo de la Farsalia resulta también bastante llamativo cómo esto no implica necesariamente que la figura de Pompeyo sea absolutamente puesta en valor. Es decir, hay una especie de cuestionamiento de pequeño río, que después se dice que tiene se utiliza ese adjetivo modicus, como se relaciona justamente con la idea de modus en el sentido de límite, norma. Me parece que ahí hay un juego justamente que tiene que ver con lo que vos señalás, que es esta idea de pequeñez, pero que en realidad a un romano, digamos, le resonaba con esta idea, desde el punto de vista de los sonidos, el acercamiento entre lo pequeño, pero también el límite. Entonces ahí me parece que en ese sentido podemos pensarlo como una matriz, digamos, geopoética. Pero sí, creo que está al servicio de esa suerte de paradoja lucaniana, digámoslo, también esta imagen de el pequeño Rubicón y este gran nefas, digamos, al que da lugar o inicio César, y que después van a retomar los distintos actores de la guerra civil. Gracias. Muchas gracias, Helen. ¿Tenemos lugarcito todavía para alguna otra pregunta? Si alguien tiene una última pregunta, un comentario o alguna observación. Estoy viendo. Siempre les enviaré los links de todas nuestras presentaciones, ¿sí? Así como el link de YouTube. Y sepan que también esta presentación ya está en YouTube, así que pueden acceder a ella luego para reverla y tomar nota, ya que aprendimos mucho. Pues bien, pero creo que si no tenemos ninguna otra pregunta ni comentario, podemos cerrar aquí nuestra presentación. Agradecerte, Eleonora, muchísimo por abrir nuestro ciclo, y agradecerte también, a vos también por la paciencia de buscar cómo conectarte y estar presente, porque la verdad, por favor. eso también te lo agradecemos muchísimo por estar presente. Así que bueno, y agradecerle también a todos, a la profesora Liliana, que no sé si tendrá una buena conexión, si quiere decir algunas palabras más. No sé, Liliana, ¿cómo estás? Sí, bueno, creo que ahora un poco se solucionó, porque estoy acá en el Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras, y nuestro internet va y viene, es bastante inestable a veces. Bueno, nada, no pude hablar al comienzo, pero bueno, este que es nuestro segundo año de una iniciativa que salió así, muy, ¿no te interesaría armar un ciclo? ¿No? Y se ha convertido, yo creo que en una necesidad, tanto de este lado como de conectarnos siempre con los otros y las otras latinoamericanos y latinoamericanas, y además también allende el océano Atlántico, ¿no es cierto? Y pensar que, bueno, a pesar de los altibajos, este es el verdadero camino, ¿no? El de poder estar conectados y conectadas. La tecnología nos ha servido para poder acercarnos,
y a pesar de que uno no siempre es muy amante de la tecnología, vemos también cuáles son esas mieles dentro de un ajenjo un poco amargo. Así que le agradezco mucho a Eleonora, les agradezco a Cecilia Laine por seguir en este camino, que es un camino enriquecedor para todos y todas. Muchas gracias, Lili. Yo para cerrar simplemente quiero decir que estoy muy honrada y muy agradecida por la invitación y además por digamos, inaugurar este segundo ciclo. Así que bueno, les agradezco enormemente a ustedes por la invitación. La verdad que, como les digo, estoy contenta y honrada. Y además les agradezco a todos los que han estado ahí escuchando a pesar de las dificultades técnicas. Se los agradezco mucho porque sé que a veces es un poco pesado, pero bueno, dentro de las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia, más allá de las dificultades técnicas, como decía Lili, tenemos esta posibilidad. Así que muy, muy agradecida con todos y bueno, espero verlos próximamente. Muchísimas gracias entonces, Eleonora, nuevamente, a todo el público, y antes de terminar les quería recordar que recién empezamos, esto va a todo vapor hasta mediados de julio, ya la semana que viene, el miércoles que viene, el miércoles 10 a las 2:30 de la tarde, tendremos nuestra segunda presentación, que estará a cargo del profesor Nicolás Russo de la Universidad de Buenos Aires, quien nos presentará una comunicación titulada En una relación complicada, el lugar del discurso historiográfico en Agrícola y Germania de Tácito. Así que quedan todos invitados, ya les enviaré el link de Zoom, y a todos aquellos que nos están mirando por YouTube y quieren participar, tienen el mail, pueden enviarnos un mail, inscribirse y poder participar de forma presencial en nuestra sala de Zoom. Son todos súper bienvenidos. Así que bueno, muchas gracias a todos, les mando un abrazo, muchas gracias Eleonora nuevamente y hasta la próxima. Obrigada, boa tarde, obrigada. Obrigada, Chao, chao. obrigada. Obrigada. Chao, gracias. Chao. Chao.